Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. La generación del arrebatamiento. Existe un pasaje bíblico en el cual Jesús nos advierte que habría una generación, también conocida como la última generación, la cual sería testigo del arrebatamiento de la iglesia y de la segunda venida de Cristo. Pero, ¿cuál sería esta última generación que mencionó nuestro Señor Jesús? ¿Qué señal marcaría el nacimiento de esta generación? ¿Por qué nuestro Señor Jesús aún no ha regresado por su iglesia? Hola, Dios les bendiga, mis amados amigos. Este es tu canal de los últimos días y en el video de hoy le daremos respuesta a cada una de estas interrogantes. Comencemos. Hace más de 2000 años estaba nuestro Señor Jesús sentado en el Monte de los Olivos hablando con sus discípulos y en respuesta a la pregunta de sus discípulos, señalando cuáles serían las señales de su venida y del final de los días, nuestro Señor no dudó ni un segundo en responderle y va desglosando estas poderosas señales a lo largo de todo el capítulo de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, acerca de los acontecimientos de los últimos días. Más adelante en el mismo capítulo de Mateo 24, nuestro Señor nos habla de una gran señal que marcaría el inicio de la verdadera última generación y que más tarde sería testigo del arrebatamiento y de la segunda venida del Mesías. Mateo 24, 32 al 35. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios fue escrita hace más de 2500 años y en el libro de Génesis pudimos ver que cuando Jehová creó al hombre, dio inicio a la primera generación de humanos en la tierra. Más tarde, cuando Jesucristo vino al mundo, nos mostró una gran señal que sería el punto de inicio de la última generación, el florecimiento de la higuera. Esa sería la gran señal del comienzo de esta última generación que iba a ser testigo del final de los tiempos. Pero la pregunta es, ¿quién es la higuera? Primeramente, la higuera es un árbol frutal que produce lo que comúnmente conocemos como higos. El tamaño del árbol y su capacidad de producir higos depende principalmente del suelo en que el árbol sea plantado. Normalmente la higuera florece antes de que broten sus hojas en la primavera y en condiciones normales produce 2 cosechas de higos al año. Durante la primera dispersión de Israel, Dios le envió una visión al profeta Jeremías, donde le mostraba 2 cestas, una con higos buenos y otras con higos malos. Jeremías 24, 2 al 3. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Más adelante Dios le dice a Jeremías que los higos buenos de la canasta son los desterrados cautivos de Israel, mientras que los higos de la segunda canasta Dios los compara con los judíos que permanecieron en Jerusalén. Los representados por los higos buenos serían bendecidos aún en el cautiverio y más tarde devueltos a la tierra por Esdras y Nehemías, mientras que los higos malos sufrirían el juicio de Dios. En la Biblia, la palabra de nuestro Señor, Israel es presentado como una vid, como una higuera o como el olivo.
En Jeremías 8:13 dice la palabra: los cortaré del todo, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que le es dado pasará de ellos. La palabra de Dios a través del profeta Jeremías, lo que le es dado pasará de ellos, se refiere a la posesión de Israel y su heredad sobre su tierra, añadiendo a esto toda la prosperidad que nuestro Dios les habría dado, añadiendo todas estas bendiciones, y la tierra les serían quitado más tarde por los babilonios. En el libro del profeta Oseas vemos de nuevo cómo se compara a Israel con la higuera. Oseas 9:10: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. En este caso, cuando Dios escogió a Israel mediante los patriarcas para hacerlos un pueblo y una nación, y por consiguiente el profeta dice que a pesar de todo esto, Israel era como una esposa infiel y adúltera a su esposo Dios a través de la idolatría. Israel no solo estableció la adoración al becerro en Samaria y Betel, sino que bajo el reinado de Acab y Jezabel también trajeron a los profetas de Baal. Dios desde el principio estableció su rechazo a la idolatría. Éxodo 20:4: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dios es un Dios celoso y por ende venerar, adorar o dar gracias y gloria a cualquier imagen, objeto o persona fuera de Dios traerá juicio y castigo, así como le sucedió al pueblo hebreo, que fueron desterrados de su propia tierra y fueron dispersos por todo el mundo. Amigo que me escuchas, hoy quiero decirte que si piensas que los ídolos son solo las imágenes, quiero decirte que existen otros tipos de ídolos en esta sociedad moderna, pues todo aquello, persona, lugar o cosa que es colocado por encima de Dios puede ser llamado idolatría, de las cuales tenemos que alejarnos y tener mucho cuidado para no caer en ello y terminar adulterando contra Dios. El apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corintio: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, del 9 al 10. Debemos pedir perdón al Señor si tenemos algún ídolo en nuestro corazón y amar solo al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. También cuando Jesús pasaba cerca de una higuera, al ver que ésta no echaba fruto, la maldijo y al instante la higuera se secó. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Mateo 21:19. Prueba de esto fue en el año 70 después de Cristo, cuando la nación de Israel se marchitó. Sus hojas cayeron al suelo y la nación dejó de existir. Dios había llamado a Israel a ser una nación y un solo pueblo, y la plantó como una vid en su reino. Pero cuando Jesús vino, tristemente no halló fruto en ella. Según estos pasajes bíblicos y otros muchos más que puedes después buscarlos y leerlos en casa, concluimos, mi querido amigo, que Israel es la higuera que habla las Escrituras. ¿Pero qué significa cuando sus hojas florezcan? Como decía anteriormente, después del año 70, después de Cristo, Israel dejó de ser nación. La ciudad fue destruida y solo quedaron sus muros, como resultado de la destrucción de la ciudad y el templo. Además, los judíos fueron esparcidos hacia los 4 rincones de la tierra, cumpliendo así las profecías de los grandes hombres de Dios. Cuando sus hojas florezcan. Llegó el 14 de mayo de 1948, con un solo voto faltante en las Naciones Unidas, la higuera comenzó a florecer.
Ese día, después de tanto sufrimiento, dispersión e incluso un holocausto, Israel se convirtió en una nación. Al instante de ese acontecimiento comenzaron a llegar hebreos de todos los confines de la tierra. Había nacido de nuevo Israel, convirtiéndose a partir de ese día en una nación independiente y soberana. Como podemos ver en la historia de todos los países del mundo, no hay ninguno que haya sido destruido sus muros y ciudades y luego su gente esparcidas por todos los confines de la tierra y dado 20 siglos después esa nación haya sido restaurada y traídos a casa judíos de los 4 puntos de la tierra. Solamente esto puede ser una obra de Dios, y más después del holocausto, donde murieron más de 11 millones de judíos. Israel renació, la higuera brotó sus hojas, y aquella generación que viera la higuera renacer sería la protagonista de la venida de nuestro Señor y del fin de los días. Pero, ¿cuánto dura una generación bíblicamente? Primeramente debemos saber que una generación es el conjunto de personas que, habiendo nacido en fechas próximas y recibido educación e influjos culturales y sociales semejantes, adoptan una actitud en cierto modo común en el ámbito del pensamiento o de la creación. Ahora, si leemos lo que Jesús dijo, Mateo 24:34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Hasta ahora pudimos descifrar bíblicamente quién representa la higuera, qué significó cuando brotaron sus hojas. Y por último, nos falta calcular bíblicamente cuántos años tiene una generación. La Biblia es muy clara al respecto. En Salmos podemos leer: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todos su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Salmo 90:10. Entonces, si calculamos el renacimiento de Israel, que sería el florecimiento de la higuera, en el año 1948, más los 70 u 80 años promedios que dura una generación, estaríamos hablando de los años del 2018 al 2028 como promedio. Entonces, la generación que viva entre 1948 al 2028 sería la generación que nuestro Señor habló en Mateo 24. Mateo 24:36. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Por supuesto que en este canal no queremos, mis amados amigos, especular o poner fecha de la venida de nuestro Señor. No tenemos ni la más mínima intención. Solo queremos basarnos en las palabras de nuestro Señor Jesús para así conocer los tiempos y las señales de los últimos días, y que cuando nuestro Señor Jesús regrese no nos halle durmiendo. Muy bien, mi querido amigo. Sabemos que son los últimos días. Las señales que habló Jesús se han cumplido al 100%. Pero ahora usted se pregunta, ¿y por qué si todo esto está cumplido, el Señor aún no ha regresado por su iglesia? Fácil, la respuesta la podemos encontrar en la Biblia. En la segunda carta de Pedro podemos ver cómo el apóstol nos dice que debemos tener limpio entendimiento, pues en los últimos días vendrían personas andando de sus propios deseos y se burlarían de la promesa de la segunda venida de Jesús. Segunda de Pedro 3, del 3 al 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pedro dice que mucho cuidado. Segunda de Pedro 3:9 leemos: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amados, quizás usted como yo hemos escuchado
alguna persona muy cercana a nosotros decir: desde que te conozco hace 20 años atrás, estás diciendo que Cristo viene pronto y nada ha sucedido. ¿No te cansas de hablar lo mismo? Pues bien, estoy segura que esta frase o parecida la han escuchado en algún momento de sus vidas. Estas son las personas burladoras de las cuales Pedro hace mención en su carta. Mi amado que me escucha, debemos reprenderlos y no hacer caso a este tipo de comentarios, sino decirles que el Señor no retarda su promesa, sino que nos está regalando más tiempo para poder venir a Él, arrepentirnos y que podamos entonces ser salvos. Así que yo te pido hoy que si algún día te apartaste de los caminos del Señor por seguir los deseos y placeres de la carne, si alguien te hirió o hizo daño y terminaste abandonando los caminos del Señor y tú hoy quieres formar parte de esa generación que seguirá en el arrebatamiento de nuestro Señor, te pido que oremos juntos para que te arrepientas y entonces el Señor perdone tus pecados y podamos permanecer firmes esperando nuestro Señor y su advenimiento. Así que te pido que levantes tus manos al cielo y oremos juntos. Señor Jesús, gracias por este día y por tu infinita misericordia. Hoy reconozco que tú eres el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Te confieso que soy un pecador y te pido perdón por vivir una vida que no te agrada y lejos de tus caminos. Acéptame, Señor, como tu Hijo y envía tu Espíritu Santo para que fortalezca mi fe y me guíe al camino de justicia y esperanza. Ayúdame a ser santo como tú. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén. Y si tú dijiste amén, mi querido amigo, déjame decirte que el Señor está muy feliz porque su Hijo pródigo regresó a casa hoy. Y si tú, mi amigo que me escuchas, hoy quiero decirte que en Juan 3:16 dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, mi amado, si hoy quieres tener esa vida eterna y que tu nombre sea escrito en el libro de la vida, te pido que hagamos juntos esta oración de fe. Levanta tus manos al cielo y oremos. Padre, aquí estoy reconociendo que tú eres mi Señor y mi Salvador. Gracias por morir por mis pecados en la cruz del Calvario. Reconozco que soy un pecador, pero tú eres fiel y justo para perdonarme y librarme de toda maldad. Te acepto en mi corazón y te pido que me ayudes a nacer de nuevo y a no pecar más. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y hay fiesta hoy en el reino de los cielos por cuanto un pecador se arrepintió y vino a los caminos de Jesús. Gloria a Dios. Y para culminar, mi hermano, con este video, te pido, tú, hermano que me escucha, amigo que me escucha, tú del lado de allá, te pido que levantes las manos al cielo si tienes una necesidad, si tienes una enfermedad, si estás pasando por cualquier circunstancia, te pido que levantes las manos al cielo. Dice la palabra de Dios que debemos orar los unos por los otros. Y yo te pido, mi amado que me escuchas, levantar tus manos al cielo y hacer esta oración juntos. Padre, en el nombre de Jesús, en el día de hoy, Señor, te pido oración por cada persona que me está escuchando, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que tú sanes al herido, Señor, que tú restaures al abatido, que tú levantes al caído, Señor. En el nombre de Jesús te pido por cada persona que me escucha. Solo tú conoces los corazones, solo tú conoces las peticiones, Señor, que hay detrás de cada corazón. Te pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tú lleves la sanidad sobre las vidas. Dice tu palabra que por tus llagas, Señor, no somos nosotros curados. Dice tu palabra que los enfermos sanarán. En el nombre de Jesús, ato, reprendo y echo fuera toda enfermedad en el nombre de Jesús. Pido restauración sobre cada vida, Señor, que tus padres levantes al caído, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a cada hermano
hermano, cualquier problema económico, cualquier hermano que esté buscando trabajo, cualquier situación con la familia, con los matrimonios, con los hijos, Señor, que tú restaures y que tú pongas vida, Señor, que tú pongas carne, Señor, en esos huesos secos. En el nombre de Jesús te pido por cada persona que me escucha, que tu poder, que tu amor, que tu gloria y tu misericordia esté sobre cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, envía, Señor, a tu Espíritu Santo sobre nosotros, el cual convence de pecado, de justicia y de juicio, el cual intercede por nosotros ante el Padre con gemidos indecibles. Te pido, Señor, que seamos llenos de tu Espíritu Santo, Padre, para que tú nos hagas santo como tú, para que tú nos limpies, Señor, de todo pecado, para que tú purifiques nuestras ropas y las blanquees, porque dice tu palabra que santidad sin la cual nadie verá a Dios. Ayúdanos, Señor, y perdona nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras ofensas. Perdónanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Y con esto terminamos el programa de hoy. Quiero bendecirte en el nombre de Jesús y darte las gracias por haber escuchado este video y haberlo visto hasta el final. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga, mis amados. Nos vemos en otro programa.